Ella murió antes de que pudiera decirle cuánto la quería. Pero antes de seguir, si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al día de las historias más impactantes y reales que suceden a tu alrededor. Hola, tengo 38 años y escribo estas líneas con manos temblorosas. Todavía no sé muy bien si se trata de una especie de terapia o si solo escribo para despejar mi mente, pero quizá me ayude a contar todo desde el principio, tal y como fue realmente, sin edulcorarlo. Hace 20 años era una persona completamente diferente. Era un chico que creía saberlo todo sobre la vida. Estaba enamorado de mi novia de entonces, del colegio. Éramos la típica pareja de instituto, siempre juntos, inseparables, convencidos de que nuestro amor duraría para siempre. Planeábamos nuestro futuro como hacen los jóvenes, sin comprender realmente lo difícil y complicada que puede ser la vida. Un día todo cambió. Bajamos la guardia, y de repente ella estaba allí, pálida, nerviosa, con una prueba de embarazo positiva en la mano. Yo tenía 18 años, ella también. El mundo se detuvo. Todavía recuerdo esa sensación. Sentí pánico, pero al mismo tiempo una extraña calidez en mi interior. Supe de inmediato que era mi hijo, nuestro hijo, pero los meses siguientes fueron duros. Éramos niños que aún necesitaban apoyo, y sin embargo, crecimos en un papel para el que nunca se está realmente preparado. Nuestros padres se quedaron en shock, pero al poco tiempo nos apoyaron. Mi madre la abrazaba a menudo. Su padre hablaba mucho conmigo. Me explicaba cosas sobre la responsabilidad y la perseverancia. Sin ellos, no lo hubiéramos conseguido. El día del nacimiento fue el día en que finalmente me hice adulto. Todavía lo veo ante mí. La habitación del hospital, la luz brillante, los gritos, el sudor y, de repente, un pequeño bulto en mis brazos. Mi hija. Juro que en ese momento me convertí en otra persona. El mundo seguía girando, pero para mí solo importaba esa carita. Me sentía débil y fuerte al mismo tiempo, asustada e infinitamente orgullosa. Le prometí en silencio que siempre estaría ahí para ella. Pasara lo que pasara, los primeros meses fueron brutalmente agotadores. Noches sin dormir, llantos constantes, pañales, biberones, discusiones por tonterías. Estábamos agotados, pero no estábamos solos. Nuestros padres nos echaban una mano cuando no podíamos más. Se encargaban de los turnos de noche, nos ayudaban a cuidar a la niña para que pudiéramos estudiar. Los dos sabíamos que queríamos una vida mejor para nuestra hija, así que luchamos. Yo me matriculé en la carrera de Derecho y ella decidió formarse como enfermera. Durante el día nos turnábamos. Uno cuidaba del bebé y el otro estudiaba. Por la noche nos sentábamos juntos con los libros, mientras mi madre, en la cocina, mecía a nuestra hija en brazos y le cantaba canciones de cuna. Fue duro, pero aguantamos. Apruebo los exámenes. Ella termina la formación profesional. A los 23 años nos casamos por fin. No fue una boda grande y fastuosa, sino una pequeña celebración con la familia y los amigos íntimos, pero para nosotros fue perfecta. Recuerdo la sonrisa de mi hija ese día. Llevaba un vestidito blanco a juego con el de su madre y corría riendo entre los invitados. En ese momento pensé que había conseguido todo lo que podía soñar. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Trabajamos duro y ahorramos cada céntimo para poder comprarnos nuestra propia casa algún día. Mi hija crecía más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Un año pasaba como un mes como un día. Me encantaba observar cada pequeño cambio, su primera palabra, sus primeros pasos, su primer día en la guardería. Estuve presente en cada momento y sentí como si estuviera viviendo la vida de nuevo a través de sus ojos. No éramos ricos, pero éramos felices. Palabra, sus primeros pasos, su primer día en la guardería. Estuve presente en cada momento y sentí como si estuviera viviendo la vida de nuevo a través de sus ojos. No éramos ricos, pero éramos felices. Mi mujer trabajaba en el hospital.
Yo terminé la carrera de Derecho y empecé en un bufete de abogados. Teníamos un plan claro: seguir trabajando duro, comprar una casa, darle a nuestra hija la mejor vida posible. Por supuesto, también había estrés. Éramos jóvenes, teníamos muchas responsabilidades y a veces discutíamos por dinero o por tiempo. Pero en general, estaba convencido de que esa era mi vida, mi familia, y no la cambiaría por nada del mundo. La relación con mi hija era lo más valioso para mí. Jugaba con ella en el parque, le enseñé a montar en bicicleta, le leía cuentos por las noches. A veces simplemente se tumbaba a mi lado en el sofá, con su cabecita apoyada en mi pecho, y yo pensaba que si ese momento durara para siempre, sería la persona más feliz del mundo. Era inteligente, curiosa, llena de energía, le encantaba hacer preguntas, siempre quería saber cómo funcionaba el mundo. Me veía a mí mismo en ella y, al mismo tiempo, veía mucho de su madre. Todo parecía perfecto. Estaba convencido de que nada podría separarnos. Pero a los 26 años algo empezó a cambiar. Noté que mi mujer se estaba distanciando. Trabajaba mucho, llegaba tarde a casa, discutíamos más a menudo. Lo achacaba al estrés, a la presión del hospital. No quería creer que hubiera algo grave detrás. Pero en lo más profundo de mi ser crecía una pequeña sombra. A los 26 años llegó el día en que toda mi vida se derrumbó. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué a casa antes de lo previsto porque un cliente había cancelado a última hora. Abrí la puerta de nuestra casa, oí voces, risas, un ruido que no encajaba allí. Subí las escaleras, abrí la puerta del dormitorio y allí estaba ella, mi mujer, en nuestra cama con otro hombre. Él era bastante mayor que ella, casi 40 años, médico del hospital donde ella trabajaba. Tenía dinero, influencia, estatus, todo lo que yo no tenía. Me quedé allí paralizado. Ella se quedó helada. Él se vistió apresuradamente, murmuró algo y desapareció. Ella lloraba e intentaba justificarse, pero sus palabras rebotaban en mí. Tenía la sensación de que me habían quitado el suelo bajo los pies. En mi cabeza se agolpaban uno. Sé cero pensamientos, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír lo que decía, y lo único que sentía era traición. En las semanas siguientes, todo fue muy rápido. No podía perdonarla. El dolor era demasiado grande. La confianza se había destruido irremediablemente. Pedimos el divorcio uno. Nuestras familias estaban consternadas, mis padres profundamente decepcionados, sus padres callados y avergonzados. Al principio acordamos compartir la custodia de nuestra hija. 50-50. Me aferré a esa idea. Ella era lo único que me quedaba. Pero pronto me di cuenta de que algo no iba bien. Cada vez más a menudo no quería venir a verme. Decía que no tenía tiempo, que tenía que hacer cosas para el colegio, que prefería quedarse con su madre. Me esforcé por no tomármelo como algo personal. Pensé que tal vez necesitaba tiempo para acostumbrarse a la nueva situación, pero entonces empezó a decir cosas que me rompían el corazón. Me dijo que su nuevo papá era mucho mejor, que le hacía regalos, que le daba todo lo que quería. Dijo que lo quería más que a mí, y cada una de esas palabras era como una puñalada. Le supliqué que me diera una oportunidad. Le expliqué cuánto la quería, pero ella no quería escucharme. Se alejó de mí poco a poco, hasta que sentí que la estaba perdiendo entre mis dedos. Por mucho que intentara retenerla, pasaron 215 años. Luché, esperé, recé, pero la distancia aumentaba, hasta que finalmente llegó el día en que ella misma se presentó ante el tribunal. Se había convertido en una mujer adulta, inteligente y segura de sí misma. Pero sus ojos eran fríos cuando miró al juez y declaró que ya no quería tener contacto conmigo. A mi exmujer le concedieron la custodia total. Ya no podía ver a mi hija. Cuando se tomó la decisión, algo se rompió dentro de mí. Sentí como si alguien me desgarrara el pecho. Salí de la sala del tribunal como un fantasma, incapaz de hablar, incapaz de respirar.
Y desde ese día ella se fue, sin llamadas, sin cartas, sin mirar atrás. Para ella, yo había muerto, pero yo seguí viviendo, obligado a soportar ese vacío día tras día. Hubo momentos en los que pensé que la muerte sería un alivio. La idea de no volver a sentir nunca más ese dolor era tentadora, pero algo me mantenía con vida. Tal vez la esperanza de que algún día ella volvería. Tal vez simplemente la responsabilidad hacia mis padres, que no debían perderme también a mí. Empecé una terapia. Durante años me senté en habitaciones con paredes blancas. Hablé con extraños sobre cosas de las que no podía hablar con nadie más. Fue un proceso laborioso, lleno de reveses, lleno de lágrimas. Pero poco a poco, muy poco a poco, volví a aprender a respirar. Aprendí a no olvidar el dolor, sino a aceptarlo. Pasaron los años. Mi hija se había ido, pero mi vida continuaba. Trabajé duro, construí mi carrera, fundé mi propio bufete, mi negocio creció, gané clientes, mi nombre se hizo famoso. Pero el éxito tenía un sabor amargo cuando pensaba que la persona más importante de mi vida no estaba allí para compartirlo conmigo. Y entonces, después de tantos años, mi corazón comenzó a abrirse. Conocí a una mujer cuyo marido había fallecido. Era fuerte, llena de calidez, y entendía el dolor de la pérdida como nadie. Tenía 2 hijos, un niño y una niña, y poco a poco, con cuidado, fui construyendo una relación con ellos. Por primera vez en años, volví a sentir algo parecido a la felicidad. Nos casamos, esperábamos nuestro primer hijo juntos, empecé a creer que por fin había conseguido dejar atrás el pasado. Sí, y entonces llegó la llamada. Un par de semanas antes de que sucediera, realmente pensaba que había dejado atrás mi pasado. No había visto a mi hija en años. Había aceptado que me había borrado de su vida. Era feliz con mi nueva mujer. Quería a sus hijos como si fueran míos. Esperábamos un bebé juntos. Por primera vez en mucho tiempo estaba realmente satisfecho. Y entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté el contestador porque esperaba una llamada de un socio comercial. Pero no era él, era mi exmujer. Su voz temblaba, respiraba con dificultad, solo dijo una frase. Nuestra hija había tenido un grave accidente de coche y había muerto. El mundo se detuvo. No podía responder, ni siquiera podía respirar. Me habló del funeral y me pidió que fuera con mis padres, pero yo estaba mudo. Finalmente, colgó y yo me derrumbé. Lloré como un niño, sin control, como no lo había hecho en años. Sí, había aprendido a vivir sin ella, pero la idea de que ahora todo había terminado definitivamente, de que nunca más tendría la oportunidad de decirle que la quería, que estaba orgulloso de ella, me destrozó. No importaba lo que hubiera pasado entre nosotros, ella seguía siendo mi pequeña hija, mi primera hija, mi corazón. Fui al funeral. Me quedé de pie junto a la tumba, y apenas podía mantenerme en pie. Las lágrimas me corrían por la cara, me sentía vacío y, sin embargo, lleno de dolor. Y su madre me abrazó. Me susurró que lo sentía, que nuestra hija me quería y que quería reconciliarse conmigo. Incluso su nuevo marido lo confirmó con voz seria. Ella había querido hablar conmigo, pero le habían quitado el tiempo. Era demasiado tarde para todo. Unos días más tarde, mi exmujer me trajo un álbum de fotos con fotos de todos los años en los que yo no había estado presente. Sus cumpleaños, sus vacaciones, su baile de graduación. Estaba preciosa. Era una joven inteligente y fuerte, y yo no había estado allí. Sentí como si alguien me hubiera partido el corazón en 1000 pedazos. Hojeé página tras página, y cada foto era un golpe. Se había vuelto tan extraña para mí, y sin embargo era mi hija. Me imaginé cómo había sonreído, cómo se había reído con sus amigos, cómo tal vez algún día habría tenido hijos. Lo habría perdido todo. Me enteré de que había estudiado Derecho, igual que yo en su día, que sacaba buenas notas, que tenía muchos planes, y en ese momento sentí una mezcla de orgullo infinito y dolor profundo. Orgullo porque había seguido mis pasos,
Dolor porque ya no podía decirle lo mucho que me alegraba por ella. Orgullo. No hay palabras que puedan describir lo que significa perder a un hijo, especialmente cuando ya lo habías perdido una vez. Por el distanciamiento, por una lucha sucia, por palabras que no se pueden retirar, pero ahora se había ido de verdad, para siempre. Estoy aquí sentada escribiendo estas líneas, y todo lo que siento es amor. Amor por una niña que siempre será mi hija, y un dolor que nunca desaparecerá. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.